Bienvenido, bienvenida. Esta es una pequeña introducción a la creación de juegos con Godot y con C#. En esta primera entrega vamos a tener una toma de contacto, veremos qué es Godot, cuál es la apariencia del entorno, cómo podemos mostrar imagen y cómo podemos hacer que esa imagen responda a nuestras pulsaciones de teclado para que se mueva en pantalla. Antes de seguir adelante, considero que es importante que tengas claras las intenciones como tal de este curso, porque, por ejemplo, considero que es importante que tengas claro que no se trata de hacer un curso entero de Godot. Hay una gran cantidad de cosas que vamos a dejar en el tintero, que no vamos a ver. Se trata simplemente de practicar, de aplicar conocimientos de C# que daré por sentado que tienes, para crear un juego simple en un entorno gráfico relativamente sencillo. Esos conocimientos daré por sentado que son de programación orientada a objetos, porque se tratará de que en la práctica veas conceptos como la herencia o las funciones override en un entorno real. Y además la intención es que sea algo breve, que en total sume menos de una hora, que sean 3 entregas, como mucho 4, de 20 minutos, quizás incluso de 15, de modo que en 3, como mucho 4 ratos sueltos, puedas coger un poco de práctica con Godot y consolidar conocimientos de C#. Pues si te parece interesante, vamos a ello. Comenzamos por ver cuál es la página web de Godot. Su página web es godotengine.org. Aparece una pequeña demostración de cosas que se pueden hacer. Aparece el aviso de que dentro de poco estará disponible la versión 4, está ya en fase beta. Nosotros trabajaremos con la última versión actual, que es la 3.5.1, también falta muy poco para que lancen la 3.5.2. De modo que podríamos descargar o bien desde este botón, o bien en la parte superior tenemos un apartado de download, descargas. Y en mi caso detecta que estoy trabajando en Windows y me propone o la versión estándar si quiero trabajar con su propio lenguaje de programación, un tal GDScript que recuerda mucho a Python, o la versión que se apoya en Mono y que da soporte a C#, que es la que usaremos nosotros. En mi caso voy a usar la de 64 bits, x86-64, será un fichero de poco más de 60 megas. Ese es el motivo de que empleemos Godot y no otras herramientas, digamos, más profesionales como puede ser Unity. Godot es mucho más ligero, necesita un equipo menos potente y consume mucho menos espacio a la instalación, con lo cual para pequeñas pruebas será más que suficiente y consumirá muchos menos recursos. Lo dicho, un fichero de 63 megas, un fichero zip que voy a descomprimir en una carpeta. Y si miro el contenido de esa carpeta veré que tengo un fichero exe de cerca de 80 megabytes. Basta con hacer doble clic para lanzarlo y ya estaremos en el entorno de Godot. Y es de esperar que encontremos algo como esto. La zona central es la que mostrará nuestros proyectos cuando ya hayamos creado alguno, pero como este es nuestro primer proyecto, tenemos un botón de nuevo proyecto en el panel derecho que nos pregunta una carpeta y un nombre para el proyecto. Yo he creado una carpeta que se llama Godot dentro de mi carpeta de documentos y voy a decir que mi proyecto se llame Juego 1 y que quiero que me cree una carpeta para él. Con lo cual debería aparecerme marcado en verde que esa carpeta es correcta porque está vacía y se puede utilizar. Tenemos dos opciones de renderizado, voy a utilizar la más moderna en principio, OpenGL versión 3, y digo que quiero crear y editar. Y esta es la ventana de trabajo de Godot. Me aparece un espacio en 3 dimensiones, panel izquierdo, panel derecho que iremos utilizando. Lo primero que vamos a hacer es, en nuestro caso es un juego sencillo en 2 dimensiones, con lo cual en la parte superior elegiré que quiero trabajar en 2D. Y entonces mi escritorio pasa a ser plano y podrás notar un recuadro que me indica lo que van a ser los bordes de mi pantalla visible. Es una guía en la que yo podré colocar mis elementos visuales para comprobar si se van a ver o si no se van a ver. Pues el primer paso será crear nuestro nodo raíz, porque en Godot todo son nodos que contienen nodos formando una especie de árbol. Entonces en el panel izquierdo tenemos un crear nodo raíz y varias opciones, de las cuales voy a escoger ese escena 2D. Y verás que entonces en mi panel aparece node 2D. Ese es mi primer nodo de juego, un nodo en 2 dimensiones, al que será interesante cambiar el nombre. Con 2 clics lentos o con el botón derecho, y voy a llamarlo, por ejemplo, escena de juego. Y ahora vamos a añadir nuestro primer nodo real de lógica de juego. La idea está en que dentro de ese nodo puedo añadir más, lo haré con el botón derecho.
me aparece añadir nodo hijo. Tenemos muchísimos tipos de nodos, a veces puede ser difícil encontrar lo que nos interese, con lo cual podemos usar la búsqueda. En nuestro caso, vamos a incluir cuerpos, podríamos teclear la palabra body, y verás que aparecen kinematic, rigid body, static body, y lo mismo en 2D. En nuestro caso, como trabajamos en 2 dimensiones, nos interesan los que tienen que ver con 2 dimensiones. Vamos a comentar los que hay. Y tenemos cuerpos cinemáticos, cuerpos rígidos, cuerpos estáticos. Si hacemos clic en cada uno de ellos, se nos cuenta aquí abajo un breve resumen de qué hace cada uno. Un cuerpo rígido es uno al que afectarán las fuerzas. El motor de físicas que tiene integrado Godot hará que la gravedad o fuerzas que yo le pueda aplicar repercutan en ese cuerpo. Un kinematic body es uno al que yo podré aplicar una cierta velocidad y aún así él comprobará colisiones para, por ejemplo, o bien no atravesar paredes o cosas por el estilo. Un static body lo usaremos en ocasiones para quizás plataformas, elementos que van a ser totalmente estáticos. Pero en nuestro caso, que vamos a hacer cosas muy sencillas, podríamos hacer algo todavía más básico, podemos elegir un área en 2 dimensiones. Con lo cual vuelvo a la casilla de búsqueda y tecleo área. Y al igual que antes me interesará un área pero en 2 dimensiones, que va a ser lo que contendrá nuestro primer elemento, que va a ser nuestro personaje que manejaremos nosotros. De modo que con área 2D seleccionada pulsamos en crear y nos aparece un nuevo nodo que se llama área 2D. Y al igual que antes, lo razonable es primero cambiarle el nombre. Ya sabes, un segundo clic o botón derecho y cambiar nombre. Y lo voy a llamar, por ejemplo, personaje. A ese personaje voy a añadirle un sprite, una imagen visible. Con lo cual, nuevamente, botón derecho, añadir un nodo hijo. Y entre la lista de cosas que me propone voy a buscar sprite. Y me aparecen entre otros sprite a secas y animated sprite, sprite animado. Comenzaremos por un sprite y luego añadiremos un enemigo que será el que poco a poco nos perseguirá para quitarnos vidas y que ese sí que será animado. En mi caso elijo sprite, ya sabes, o doble clic o un clic y acepto. Y el detalle más importante de un sprite va a ser su textura. Con lo cual voy a empezar por en el panel inferior izquierdo, que es mi sistema de archivos. Voy a crearme una carpeta que llamaré imágenes y guardaré unas imágenes que me he preparado para el juego. Botón derecho, nueva carpeta, de nombre imágenes. Estas son las 3 primeras imágenes que me he preparado, una para mi personaje, 2 para mi enemigo para que tenga animación, así que selecciono todas ellas y las arrastro a la carpeta de imágenes. Y puedo comprobar que están ahí. Pues ahora la imagen de personaje la arrastro a la textura de mi sprite. Y ya tengo mi personaje con su imagen. Para moverlo a otro sitio, cuidado porque si pincho y arrastro, es posible que esté moviendo el sprite en vez del personaje. Vamos a comprobarlo. Voy al personaje y voy a mirar su componente transform, que es la posición en pantalla. Si miro la transform del personaje, me dice que está en la posición X0 y 0, es decir, 0 en horizontal, 0 en vertical. Está en la esquina de la pantalla, no se ha movido de ahí. En cambio, si miro el sprite y compruebo su transform, veré que tiene 600, 300, 614, 350. Es decir, que lo que he movido ha sido el sprite con relación al personaje, cosa que no debería hacer. Puede provocar luego efectos indeseados al moverse, al colisionar. Vamos a decir que no, que 0 y 0. Y vamos a cambiar la transform, la posición, del objeto como tal. Selecciono personaje y voy a poner las coordenadas 500, 300, que están bastante cerca del centro de la pantalla porque si voy a proyecto y miro la configuración del proyecto, podría comprobar que en el apartado de ventana, el tamaño por defecto de la pantalla, de esa ventana en la que va a aparecer mi juego, es de 1024 de anchura y 600 de altura, de modo que el centro estaría en 512-300. Pues ahora vamos a añadir lógica a ese personaje para que responda al teclado. Eso lo conseguiré nuevamente en personaje, pulsando el botón derecho, y en este caso tengo directamente una opción que es añadir script
Un script será un fragmento de código asociado a un objeto concreto, en este caso a mi personaje. Y me pregunta el nombre y me pregunta el lenguaje. En principio me parece bien que se llame personaje, pero no querré usar el lenguaje GDScript. Querré usar lenguaje C# para practicar ese lenguaje. Digo que quiero crear. Y me aparece un editor de código en el que hay varios detalles interesantes. Por una parte, mi personaje hereda de Area 2D. Es el tipo de nodo que habíamos creado. Y por otra parte, tiene un par de funciones preparadas para mí. Tiene un ready, que es override, o sea, estoy redefiniendo algo que existe en la clase base. Y este ready se llamaría cuando ese nodo se crea por primera vez. Lo usaremos en ocasiones para, por ejemplo, inicializar variables. Y tenemos un process, que en principio está comentado, vamos a anular ese comentario, a descomentarlo, y que se llamará en cada fotograma del juego. Pues bien, lo que vamos a hacer aquí es comprobar si se ha pulsado cierta tecla. Para eso tenemos una clase input. Lo malo de usar C# comparado con GDScript en el entorno de Godot es que está menos depurado. No nos ofrece tanta ayuda con el autocompletado. Hay alternativas más amigables si tuvieras que trabajar con esto de manera un poco más seria. Se puede enlazar con Visual Studio Code o con Visual Studio Community y entonces sí que te iría autocompletando. Pero no vamos a perder tiempo en hacer eso para un proyecto tan sencillo. En lugar de eso iremos tecleando a la antigua usanza y si obtenemos error comprobamos qué ha ocurrido. La orden es isActionPressed, es decir, si se ha pulsado un cierto elemento de acción. También tenemos un isKeyPressed, pero es que el isActionPressed también estará mapeado, por ejemplo, con el Gamepad, de modo que mi juego sin más cambios podrá funcionar con teclado o con Gamepad. En este caso nos interesa ver si se ha pulsado una cierta acción que se llama UIWrite, que es dentro de la interfaz de usuario del UI, la tecla de moverse a la derecha o, insisto, en el Gamepad, la posición de moverse a la derecha. Y en ese caso lo que haremos es cambiar la posición de nuestro personaje. La posición es un vector de 2 dimensiones, tiene una X y una Y. Entonces yo podría tender a hacer cosas como esta, es decir, position, tu componente X, quiero que aumente, por ejemplo, en 10 píxeles. Eso tiene su riesgo, porque se va a llamar cada fotograma de juego. Si aumento 10 píxeles en cada fotograma, con que mi juego vaya a 60 fotogramas por segundo, se va a mover 600 píxeles en un segundo, que será demasiado. Dentro de poco lo mejoraremos usando este delta, pero llegaremos a ello enseguida. Primero voy a probar y verás que me dice que no me permite modificar solo la X, tendré que modificar todo el position a la vez. Para lanzar el juego tenemos un play aquí arriba a la derecha, encima de lo que es el inspector, y eso pondrá en marcha el proyecto. Me pide que confirme cuál es la escena actual porque no la he guardado. Puedo decir que selecciono la actual, pero no me va a hacer caso hasta que no la guarde, así que cancelo. Y guardo primero, voy a escena, digo que la quiero guardar en mi carpeta de mi juego, con el nombre escena de juego. Verás que le añade como extensión tscn, confirmo que sí, que la quiero guardar. Y vuelvo a intentar lanzar. Ahora sí que me dejará seleccionar la escena actual. Y como ya no está enviado, me dice que error al construir y por aquí abajo aparece un no se puede modificar el valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a corregirlo. Diremos mi posición va a ser incrementada toda ella en un vector de 2 dimensiones que va a tener, por ejemplo, 10 hacia la derecha, 0 en vertical. Vamos a relanzar. Ahora sí que es muy probable que funcione. Esta es la ventana del juego con mi personaje. Si pulso la flecha derecha, se mueve. No se mueve hacia ninguna otra dirección porque no he definido ninguna otra acción para el resto de direcciones. Pero vamos a ajustar esa velocidad. La idea para ajustarla es que este delta que recibo como parámetro es el tiempo que ha pasado desde el fotograma anterior. La forma de hacer que esto sea estable va a ser pensar en velocidad en píxeles por segundo. Y entonces multiplicar por la cantidad de tiempo, la cantidad de segundo, la fracción de segundo que ha pasado. De modo que si, por ejemplo, yo digo quiero que te muevas a 100 píxeles por segundo y multiplico por delta, si este fotograma ha tardado 15 milisegundos, pues será 100 multiplicado por 0,015,
Si ha tardado 100 milisegundos será 100 multiplicado por 0,1. Si ha tardado un segundo entero, se moverá 100 píxeles de golpe. El movimiento será más brusco, pero la velocidad efectiva será la misma. De modo que siempre multiplicaremos por delta. Para estabilizar esos posibles saltos de que la CPU esté más ocupada o lo que sea, que pueden hacer que la velocidad no sea continua. De lo contrario, podemos hacer que el juego vaya más rápido en unos ordenadores que en otros, que es algo que generalmente no es aceptable. Con este planteamiento, a 100 píxeles por segundo tardaría 5 segundos en llegar al margen derecho. Quizás sea demasiado, vamos a ponerlo por ejemplo en 200, con lo cual tardaría cerca de 2 segundos y medio, y lo probamos. Y si pulso la flecha derecha, en un par de segundos, en 2,5 desaparecerá por el margen de la pantalla. Ahí lo tenemos. Insisto, no vuelve. El añadir el resto de direcciones será un trabajo que tendrás que hacer tú como ejercicio propuesto, pero vamos a añadir además un enemigo que tenga animación y que se mueva solo. Pues los pasos ya los conoces, voy a escena de juego. Por cierto, si quieres volver a ver el escenario, digamos, del juego, lo que haréis es aquí arriba estás en la vista de script. Habría que volver a elegir 2D. Pues insisto, botón derecho, quiero añadir un nodo hijo, va a ser otra nueva área 2D. Le voy a cambiar el nombre a enemigo. Le voy a añadir un nodo hijo que va a ser un sprite. Pero en esta ocasión va a ser un sprite animado. Un animated sprite, para que veas que son muy fáciles de manejar, casi tanto como un sprite estático. Lo selecciono, o bien con doble clic, o bien digo que lo quiero crear. Y ese componente animated sprite lo que tendrá es un frames, una lista de fotogramas, que en principio me dice que está vacía. Pues yo diré, quiero un nuevo sprite frames, y al hacer clic en ese sprite frames me aparece aquí abajo un hueco en el que yo arrastraré mis fotogramas de animación. Tengo aquí mi enemigo 1, mi enemigo 2, selecciono uno, selecciono el otro con la tecla control, CTRL, arrastro ambos, y ahora mi enemigo tiene 2 fotogramas. Para comprobar si eso es verdad, lo que puedo hacer es volver a hacer clic en Animated Sprite y aparece por aquí un playing, que no está activado y que la ayuda emergente nos dice que si es true, la animación se reproducirá actualmente, con lo cual puedo ya desde aquí, sin esperar a hacer el juego, marcar la casilla de activado. Vemos que va cambiando el fotograma 0 al fotograma 1, y si me acerco al enemigo, veremos que se está moviendo. Si me parece que es demasiado rápido, puedo volver al inspector y cambiar la escala de velocidad de Speed Scale. En vez de que sea 1, hacer que sea un número más pequeño, por ejemplo 0,5, ya sabes, con punto 0,5. Y así se mueve un poco más despacio, una velocidad más parecida, más razonable para un juego retro. Y solo nos queda colocar el enemigo y añadirle un poco de lógica para que se mueva él solo. En cuanto a colocarlo, ya sabes, hago clic en el enemigo, cambio su transform y voy a poner, por ejemplo, en las coordenadas 300 en horizontal y 100 en vertical, para que esté a mi izquierda y por encima de mí. Y para añadir lógica, igual que antes, botón derecho en enemigo, quiero añadir un script, me propone que se llame enemigo, me aseguro de que estoy en lenguaje C# y digo que lo quiero crear. Y esta vez vamos a hacerlo un poco más elegante, voy a crearme un atributo velocidad, lo voy a inicializar en ready, que se mueva un poco más lento que yo, y en process voy a hacer que siempre en cada fotograma se incremente, que es algo que podría conseguir si en cada fotograma le incremento a su posición esa velocidad multiplicada por delta. Si pruebo esto, debería moverse siempre hacia la derecha, salir de la pantalla y no volver. Ahí está, va hacia la derecha, va algo más despacio que yo, pero se sale y desaparece. Vamos a añadir una condición para que vuelva y tú tendrás que mejorarlo para añadir que rebote en ambos lados. La condición de que vuelva puede ser simplemente decir, pues, si pasa de la X, por ejemplo, 900, con eso que la pantalla acaba en 1000, quiero que su velocidad pase a ser negativa. Es decir, querré que se mueva menos 150, misma velocidad que antes, pero hacia la izquierda, y en vertical nada. Si lo probamos ahora, cuando llegue al margen derecho, cerca de él, rebotará, pero se saldrá por el margen izquierdo. Rebota, va hacia la izquierda,
y como allí no hay ninguna comprobación, se sale. Pues esa es nuestra toma de contacto. Tendrás compartidas las imágenes, incluso el proyecto como tal. Y como ya te adelantaba, tienes un par de mejoras propuestas. Por una parte, el que el personaje se mueva no solo hacia la derecha, sino en las 4 direcciones. Ya puedes imaginar, habrá un UI left, UI up, UI down, y deberás aumentar o disminuir la X o la Y según el caso que corresponda. Y por otra parte, deberás hacer que el enemigo rebote en ambos lados, no solo a la derecha. Si quieres, incluso podrías añadir una tercera imagen, una imagen estática, que lo que haremos es que dentro de poco comprobaremos colisiones con ella para recogerla y obtener puntos.